In Brazil, there is additional evidence that the man thought to be Joseph Mengele was in fact the Nazi death camp doctor. Two new witnesses have identified photographs of Mengele as the man they knew. Brasil. Una exhumación discreta despierta una vieja pregunta. ¿Y si el cadáver enterrado allí fuera realmente el del médico de Auschwitz? Apodado el Ángel de la Muerte, Joseph Mengele protagonizó uno de los capítulos más oscuros del siglo XX. Tras la caída del Tercer Reich, se desplazó por Argentina, Paraguay, Uruguay y Brasil, alternando momentos de absoluta clandestinidad con periodos de libertad, bajo la protección de antiguos camaradas, simpatizantes y una sorprendente tolerancia institucional. A lo largo de los años, la Alemania occidental desatendió sorprendentemente informes que apuntaban directamente a su paradero. Solo una organización actuó con decisión: el Mossad. Lo tuvo cerca en más de una ocasión, pero jamás lograron atraparlo. Este documental reconstruye su fuga, pero también revela un trasfondo más inquietante: cómo la astucia de Mengele, sumada a intereses cruzados y complicidades secretas, le permitió morir en libertad. El tatuaje que salvó a Joseph Mengele de los aliados. La retirada de Joseph Mengele comenzó apenas 10 días antes de que las tropas soviéticas llegaran a Auschwitz. Su primer destino fue Gross-Rosen, un campo situado en Silesia, donde permaneció brevemente antes de verse obligado a huir nuevamente ante el avance imparable del Ejército Rojo. Mientras tanto, su mentor Ottmar von Verschuer aceleraba la destrucción de cualquier evidencia que lo vinculase, enviando 2 camiones llenos de archivos desde el Instituto de Investigación de Berlín y eliminando las cartas que intercambiaban. Con el colapso del frente, Mengele se integró en una unidad de la Wehrmacht en retirada, sustituyendo su uniforme de las SS por uno del ejército regular, refugiándose con ellos en la región central de Checoslovaquia. La resistencia se volvía cada vez más inviable y a principios de mayo el avance soviético alcanzó Saaz, en los Sudetes, donde encontró un hospital de campaña motorizado. Allí reconoció a un antiguo colega, Hans Otto Kahler, quien, aunque no miembro del partido nazi, había trabajado bajo la tutela de Verschuer y se convirtió en pieza clave para proteger la identidad de Mengele. Este, dudoso ante las noticias del supuesto suicidio de Hitler, solicitó integrarse en el hospital, consiguiendo la aceptación gracias a la intervención de Kahler. La noche del 8 de mayo, coincidiendo con la firma de la rendición alemana, el hospital cruzó hacia Sajonia, quedando atrapado en una zona limítrofe entre fuerzas soviéticas y estadounidenses, un territorio sin control claro. Mengele, temiendo ser descubierto como miembro de las SS, adoptó múltiples identidades en los registros diarios. Fritz Ullmann, médico del hospital, sospechaba de su procedencia, pero optó por guardar silencio. Poco más de un mes después, el 15 de junio, con la llegada de las tropas estadounidenses, Joseph logró escapar temporalmente, integrándose en una columna improvisada que logró evadir los controles aliados para cruzar a Baviera. No obstante, cerca de Weiden, la falta de combustible detuvo su avance y fue capturado. Aunque fue registrado bajo su nombre real, Mengele conservaba una ventaja crucial: nunca se tatuó el grupo sanguíneo en el pecho, como exigían las SS. Esta omisión, fruto de su vanidad, fue decisiva para evitar su sentencia definitiva. Tras su liberación del campo de prisioneros, el Ángel de la Muerte no podía imaginar hasta qué punto le había favorecido la suerte. Desde abril de 1945, su nombre figuraba entre los criminales más buscados por organismos internacionales. Diversos sobrevivientes ya habían prestado declaración ante las autoridades aliadas y la Comisión de Crímenes de Guerra de las Naciones Unidas lo había incluido en su lista por asesinatos masivos y otras atrocidades. El alto mando aliado en París también lo había registrado en el primer directorio central de criminales de guerra y sospechosos de seguridad, utilizado en los campos de detención. Sin embargo, esa información no llegó a todos los centros de internamiento o no fue utilizada eficazmente. El caos administrativo tras la capitulación del Tercer Reich, la presión por liberar rápidamente a millones de detenidos y el afán de reconstruir el país crearon las condiciones ideales para que figuras como Mengele escaparan al escrutinio. Durante su internamiento, el temor a ser descubierto le provocó un estado de angustia. El doctor Ullmann, neurólogo y compañero de campo, fue llamado por Kahler para tratar su creciente depresión. Fue entonces cuando Mengele confesó el motivo de su ansiedad. Temía que alguien identificara su pasado en Auschwitz. Ullmann no solo mantuvo el secreto, sino que facilitó una vía de escape.
aprovechando su puesto en la oficina administrativa del campo, consiguió duplicados de papeles de liberación, uno de los cuales entregó a Mengele. Cuando ambos iban a ser liberados, una reorganización de los transportes llevó a Mengele a un segundo campo, donde nuevamente se registró con su verdadero nombre. Pasaron más de 2 semanas hasta que fue trasladado a Ingolstadt. Desde allí, decidió dirigirse a Donauwörth, buscando refugio en casa de un viejo conocido, Albert Miller. En el trayecto, un encuentro casual con un granjero le ofreció un medio de transporte improvisado, 2 bicicletas. Mengele escondió sus papeles reales en el manillar hueco de una de ellas y conservó los documentos falsos en el bolsillo. Al llegar a su destino, se despidió del granjero, sin darse cuenta de que los papeles con su verdadero nombre se alejaban junto a él. Aquel descuido lo obligó a adoptar definitivamente la identidad de Fritz Ullmann. Cuando llegó a casa de los Miller, fue recibido con desconfianza. Para calmar las sospechas, intentó justificarse con una frase evasiva, que no creyeran todo lo que se decía sobre él. Pero su presencia no pasó desapercibida. Esa misma noche, Albert Miller fue detenido por las fuerzas estadounidenses. Atemorizado ante la posibilidad de ser identificado, Joseph huyó de inmediato. Cruzó nuevamente hacia la zona soviética con un único objetivo: recuperar los documentos científicos que había dejado bajo resguardo de su antigua enfermera. A su regreso del territorio soviético, donde había recuperado sus notas de Auschwitz, Mengele encontró refugio temporal en Múnich. Allí fue acogido por una pareja amiga, cuyo vínculo con él se remontaba al frente oriental. Durante varias semanas, lo ayudaron a reponerse y discutieron con él su situación legal. Él seguía convencido de que podría presentarse ante un tribunal y demostrar su inocencia. La pareja, en cambio, consideraba que su visión era peligrosamente ingenua. Conocían de primera mano, a través del farmacéutico jefe de Auschwitz, la magnitud de los crímenes cometidos. Le advirtieron con franqueza que si se entregaba, sería ejecutado. Lo que más alteró la seguridad del ángel de la muerte no fueron los rumores, sino las noticias verificadas. Supo que varios médicos de Auschwitz habían sido condenados. Fritz Klein, su colega en las selecciones de prisioneros recién llegados, fue ahorcado. Werner Roth también fue sentenciado y Eduard Wirtz se suicidó antes de ser juzgado. Más aún, en diciembre de 1946 comenzó en Nuremberg el juicio contra 23 médicos de las SS. Las acusaciones incluían desde experimentos con sulfonamidas hasta esterilizaciones forzadas, torturas y ejecuciones masivas. Mengele siguió los procedimientos con atención. Había realizado experimentos similares con gemelos e inyecciones de enfermedades. Compartía además la ideología de Karl Brandt, el médico personal de Hitler, quien defendía el uso de humanos como sujetos de prueba cuando los animales no bastaban. El juicio dejó claro que esa lógica ya no era defendible. 7 de los acusados fueron condenados a muerte y 5 a cadena perpetua. La doctora Herta Oberhäuser, única mujer entre los encausados, recibió 20 años por provocar muertes con inyecciones letales. El impacto de aquellas sentencias fue profundo. Joseph comprendió que, lejos de hallar comprensión, enfrentaría el mismo destino si era capturado. En su autobiografía, escribió pasajes en los que justificaba el sistema de campos y la reclusión de grupos que consideraba peligrosos por su origen. Expresaba sin ambigüedad su creencia en la internación preventiva de judíos, gitanos y otros supuestos elementos indeseables. Mientras tanto, su entorno más cercano reforzaba su coartada. Su padre, detenido en 1946 por su papel en el aparato económico nazi local, declaró reiteradamente que Joseph había desaparecido en combate. Su esposa Irene, por su parte, mantuvo la farsa incluso después de saber que estaba vivo. Vestida de luto, pidió oraciones por su difunto esposo, logrando así disipar sospechas. Aun cuando algunos testigos, como la doctora Gisela Perl, intentaron alertar a las autoridades sobre su paradero, la confusión burocrática y los errores administrativos consolidaron una verdad alternativa. Para los archivos oficiales, Joseph Mengele estaba muerto desde octubre de 1946. Aislado,
Temido y sin opciones visibles, Mengele decidió en la primavera de 1949 abandonar Alemania para siempre. La decisión no surgió de una red organizada como a veces se ha supuesto, sino de un cúmulo de improvisaciones financiadas por su familia y articuladas mediante antiguos contactos de las SS en la región de Günzburg. El plan inicial contemplaba un paso seguro hacia Italia, pero al fracasar la obtención de un pasaporte convincente en el mercado negro, debió cruzar clandestinamente los Alpes. Desde Innsbruck llegó a Steinach, al pie del paso del Brennero, donde lo esperaba el primero de varios intermediarios cuya identidad codificó en sus memorias. En la madrugada del 18 de abril, guiado por un contacto local, atravesó la frontera a pie bajo la luna llena, evitando controles fronterizos gracias a la oscuridad y la rutina del contrabando alpino. Una vez en suelo italiano, tomó el primer tren a Vipiteno. Un error lo hizo bajarse antes de tiempo y solo abordó el tren correcto tras camuflarse entre un grupo de pasajeros. Su destino era el hostal Golden Cross, donde ya figuraba registrado bajo un nombre falso, Fritz Hollmann. Allí, fue recibido por un segundo colaborador, probablemente Hans Sedlmeyer, empleado de confianza de la empresa familiar. Este le entregó dinero en efectivo y, según el propio Mengele, una pequeña maleta con muestras biológicas que había conservado desde Auschwitz. Durante las semanas siguientes, repasó minuciosamente el itinerario que debía seguir. Desde Vipiteno viajó a Bozen y se reunió con Kurt, encargado del tramo final. Este último organizó la documentación falsa, incluyendo un pasaporte de la Cruz Roja expedido en Suiza, bajo la identidad de Helmut Gregor. A continuación, se dirigieron al consulado argentino, donde el visado fue tramitado sin mayores dificultades. Pero al buscar la salida formal de Italia, el funcionario que normalmente gestionaba estos casos estaba de vacaciones. Por ello, Kurt le sugirió intentar sobornar al sustituto. Joseph lo hizo, pero el gesto lo delató. Fue detenido, interrogado y encerrado durante 3 semanas, en condiciones que él mismo describió con desprecio. Su suerte pareció agotada hasta que el funcionario habitual regresó y resolvió el papeleo pendiente. Con el visado de salida finalmente en regla, Joseph Mengele embarcó en el North King rumbo a Buenos Aires el 25 de mayo de 1949. Buenos Aires, el refugio moderno para los criminales del Tercer Reich. Luego de varias semanas de incertidumbre, el ángel de la muerte llegó finalmente a Argentina el 22 de junio de 1949. El desembarco marcó el inicio de una etapa cargada de tensiones imprevistas. Aunque había confiado en que un contacto local lo esperaría en el muelle, no encontró a nadie. A esto se sumó un contratiempo en aduana. Uno de los agentes, intrigado por el contenido de su maleta, pidió examinarla. Al responder que contenía apuntes biológicos, se requirió la presencia de un médico portuario. Sin entender los documentos en alemán, el funcionario los revisó superficialmente y lo dejó pasar. Sin dinero local ni alojamiento, dependió de 2 compañeros de viaje italianos, quienes lo llevaron a una pensión de baja categoría en el barrio de Palermo, donde compartió una habitación sin comodidades. Desde ese modesto punto de partida, comenzó a buscar trabajo. Con una dirección proporcionada por sus contactos en Europa, se presentó en la oficina de un empresario textil, a quien su diario menciona como Schott. Aunque esperaba un puesto de responsabilidad, solo le ofrecieron empleo manual en la planta, lo que Mengele consideró indigno de su formación y experiencia. En ese momento, su situación rozaba la precariedad. Ya no contaba con el amparo directo de su familia, y la caída desde el poder absoluto en Auschwitz a la miseria urbana en Buenos Aires fue más dura de lo esperado. Finalmente, aceptó trabajar como carpintero, atraído por la posibilidad de contar con una habitación en el barrio de Vicente López. Aunque apenas tenía intimidad, ya que compartía el espacio con un ingeniero, fue la primera base relativamente estable que logró establecer. La convivencia lo puso en una posición incómoda. Su compañero, al notar la presencia de instrumental médico entre sus pertenencias, sospechó de su pasado. Joseph negó ser médico, pero al enfermar la hija del ingeniero, accedió a tratarla. Aisló a la niña, le bajó la fiebre con compresas frías y prescribió una combinación de sulfonamidas y té de manzanilla. Tras ello, hizo prometer al padre que guardaría el secreto. Durante esos primeros meses, comenzó a redactar un diario que reflejaba su desorientación y ansiedad como prófugo.
Sin embargo, ese registro se interrumpe repentinamente y no vuelve a aparecer hasta 1960. A la vez, se conserva correspondencia con su familia en la que describía su adaptación a una ciudad vibrante y moderna. Buenos Aires ofrecía un entorno avanzado, con diarios en alemán, una escena teatral exuberante y una vida intelectual activa que lo sorprendió por su nivel, incluso en comparación con Europa. En su intento por estabilizar su nueva vida en la capital argentina, Mengele observaba con interés los contrastes que lo rodeaban. A pesar de su estatus de fugitivo, el entorno urbano de Buenos Aires le resultaba familiar. Avenidas arboladas, plazas ornamentadas, tejados de pizarra y cafés al aire libre que le recordaban a París. La arquitectura europea, el refinamiento burgués y la aparente devoción por las jerarquías sociales reforzaban su sensación de pertenencia. Pero detrás de aquella fachada cosmopolita se ocultaba un país profundamente desigual, donde las villas miserias crecían en las sombras de los palacios y donde una oligarquía ganadera dominaba la economía con un poder heredado de generaciones. El clima político y religioso también favorecía su anonimato. Argentina era en gran medida católica, con una iglesia influyente, conservadora y abiertamente intolerante hacia minorías como la comunidad judía, que aún no tenía acceso a cargos ministeriales. Esta atmósfera de exclusión encajaba con las ideas que Mengele había defendido durante años. Además, el país contaba con una numerosa colonia alemana, consolidada desde antes de la guerra, con escuelas en su idioma, barrios de fuerte identidad nacional y redes sociales que facilitaban la integración de recién llegados como él. Algunos periódicos locales incluso habían adoptado una línea editorial favorable al régimen nazi desde los años 30, y durante la guerra el apoyo al Tercer Reich entre los alemanes en Argentina fue tan amplio que motivó una investigación oficial. Aunque dicha comisión concluyó que miles de inmigrantes estaban vinculados al gobierno de Hitler y recibían fondos de Alemania para promover un Cuarto Reich en el hemisferio sur, el gobierno de Juan Domingo Perón decidió no intervenir. En su lugar, facilitó su asentamiento. Perón, militar admirador del modelo fascista italiano, había accedido al poder en 1943 tras un golpe de Estado, y su política fue abiertamente favorable a los fugitivos del nazismo. Reservó miles de pasaportes en blanco para facilitar su entrada, activó contactos diplomáticos en Europa y confió en que una futura Alemania derrotada se reconstruyera bajo principios similares a los del Tercer Reich. Bajo su administración, Argentina se convirtió en uno de los principales destinos para criminales de guerra alemanes. El propio Perón, junto a Eva Duarte, había protegido y canalizado fondos provenientes del saqueo nazi. Parte del oro, piedras preciosas y obras de arte que llegaron desde Europa fue almacenado en bancos argentinos bajo identidades falsas, controladas por sus círculos de confianza. En ese contexto, Mengele pasó de vivir en condiciones precarias a instalarse en la residencia de un supuesto simpatizante nazi en la exclusiva zona de Florida, sin que las autoridades migratorias plantearan preguntas incómodas sobre su origen o sus documentos. Instalado ya en un entorno que le ofrecía protección política, afinidad ideológica y tolerancia institucional, Mengele comenzó a tejer nuevas relaciones personales que asegurarían su supervivencia en el exilio. Poco a poco, se integró en una red compuesta por exfuncionarios del Tercer Reich y figuras influyentes del nacionalismo argentino. Entre los primeros en acercarse estuvo Wilhelm Sassen, un exagente de la Abwehr con experiencia en operaciones de desinformación, que se convertiría en una figura clave del círculo de refugiados nazis en Sudamérica. Sassen, holandés de origen y miembro de las SS, había llegado a Argentina en 1948 gracias a las conexiones de inteligencia alemanas aún activas en el país. En sus propias palabras, definía al Dr. Joseph como un hombre brillante, culto y buen médico, restando credibilidad a las acusaciones sobre sus crímenes en Auschwitz, que atribuía a rumores imposibles de refutar sin pruebas concluyentes. En 1952, fue Sassen quien presentó a Joseph con otro fugitivo, Adolf Eichmann, que por entonces vivía en la capital argentina bajo el nombre de Ricardo Clement. Aunque compartían pasado y destino, nunca forjaron una amistad cercana. Mengele despreciaba la actitud abatida de Eichmann y lo consideraba una figura vencida. Además, a diferencia de él, el organizador de la solución final carecía de recursos propios y dependía por completo de redes clandestinas.
El Ángel de la Muerte, en cambio, contaba con respaldo económico y un entorno dispuesto a protegerlo. Uno de sus aliados más cercanos durante aquellos años fue el arquitecto Federico Haase, figura bien conectada en los círculos políticos paraguayos. Haase lo introdujo a contactos que más tarde facilitarían su naturalización en Paraguay, y también lo presentó a Hans Ulrich Rudel, exaviador de la Luftwaffe y héroe de guerra alemán. Rudel, conocido por su egolatría y su papel en redes de apoyo a fugitivos como Kameradenberg, ofrecía tanto influencia como experiencia. A mediados de los años 50, Mengele comenzó a viajar con frecuencia a Paraguay, en principio como representante comercial de la empresa agrícola de su familia. Estos desplazamientos se realizaban con tal libertad que, según informes coincidentes de la época, nunca ocultó su identidad ni utilizó nombres falsos al cruzar las fronteras entre Argentina, Paraguay y Brasil, aunque su familia, en particular su sobrino Dieter Mengele, ha negado toda relación financiera con él. Diversos testimonios e informes de inteligencia señalan que el respaldo económico provenía, al menos en parte, de la empresa fundada por su padre en Günzburg. En ese mismo periodo, las autoridades europeas redoblaban esfuerzos por capturarlo. En junio de 1959, el juez Robert Müller, del Tribunal de Friburgo, emitió una orden de arresto internacional por múltiples asesinatos con premeditación. El proceso se inició gracias al superviviente Hermann Langbein, que pidió gestionar la extradición con discreción. Esa confidencialidad, sin embargo, se quebró. Una filtración en la policía de Günzburg permitió que la familia Mengele lo alertara antes de que llegara la notificación oficial. Para entonces ya había solicitado la ciudadanía paraguaya usando su nombre real. Contó con el respaldo de Alejandro von Eckstein, figura del régimen de Stroessner, y de Werner Jung, antiguo camarada nazi. Cuando fue cuestionado, Jung se limitó a decir: «Mengele me preguntó si quería ser testigo y dije que sí». Gracias a la intervención del ministro Edgar Insfrán, en octubre recibió su cédula paraguaya y poco después un certificado oficial de buena conducta. El juez Luis Martínez Miltos validó la naturalización con ese documento, junto a las declaraciones juradas de sus patrocinadores. No existía tratado de extradición con Alemania Occidental y Stroessner no estaba dispuesto a entregar a quien el Estado había acogido legalmente. Además, la ciudadanía le permitía comprar tierras, algo que ya gestionaba en Alto Paraná, frente a Misiones. Coincidiendo con el cierre del expediente, Mengele fue informado de la muerte de su padre. Aunque deseaba regresar para el funeral, desistió al saber que la policía bávara intentaría capturarlo. Consecuentemente, envió una corona con una cinta que decía «Saludos desde lejos». Poco después, el consulado alemán en Asunción confirmó su presencia. Las autoridades paraguayas, avisadas de la consulta, vaciaron su archivo antes de permitir el acceso al cónsul en Guemán. Por otro lado, la Interpol tampoco representó un peligro real. Su sede en París pidió el expediente, pero la organización mantenía una postura ambigua sobre los crímenes nazis, considerando los asuntos políticos. Mientras su nueva identidad legal se afianzaba en Paraguay, al otro lado del Atlántico la vía diplomática mostraba sus límites. Bonn había iniciado gestiones formales pero con escasas expectativas. Desde Israel, el escepticismo crecía. Argentina ya había adelantado que no cooperaría, considerando los cargos como de carácter político. Esta postura común en la región confirmó a Israel que los mecanismos legales no servirían. En ese contexto comenzó a perfilarse otra estrategia, una noción activa de justicia internacional. Poco después, ese cambio transformaría en prioridad a otro fugitivo, Adolf Eichmann. La doble caza del Mossad en Buenos Aires. La estrategia israelí para capturar a Adolf Eichmann fue, desde el inicio, una ruptura con los métodos tradicionales del Mossad. Hasta entonces, sus prioridades se habían centrado en amenazas externas, especialmente las provenientes de Moscú. Sin embargo, tras recibir información concreta sobre el paradero de Eichmann en Argentina, el director Isser Harel cambió el foco de su agencia. En una reunión con el Ministerio de Asuntos Exteriores, en 1957, le fue transmitido un dato que lo convenció. Eichmann vivía en Buenos Aires bajo un nombre falso. En las semanas siguientes, Harel revisó a fondo el expediente del antiguo burócrata de las SS y decidió actuar, incluso sin apoyo formal del gobierno alemán.
Para él, el juicio no solo era un asunto de justicia, sino una responsabilidad nacional. En palabras del propio Harel, Israel era el único país dispuesto a juzgarlo conforme a la ley y la memoria histórica. El primer ministro Ben Gurión aprobó la misión sin dudarlo. Fue entonces cuando surgió una posibilidad inesperada. Joseph Mengele, también en Argentina, vivía usando su nombre real. Aunque la información disponible sobre él era más fragmentaria, se sabía que mantenía actividad comercial, que su esposa figuraba en la guía telefónica y que se desplazaba con cierta libertad entre Buenos Aires y Paraguay. Harel consideró que, si la operación contra Eichmann se realizaba con éxito, intentar capturar a Joseph sería un paso lógico. Como anotó en su diario, si ya invertimos tanto, deberíamos intentar traer a Mengele también. Sin embargo, la vigilancia inicial falló por un error de apreciación. Un informante clave, Lothar Hermann, había señalado correctamente la dirección de Eichmann, pero fue descartado tras una confusión con la identidad del propietario de la casa. Esto provocó un retraso de 18 meses, tiempo durante el cual Mengele volvió a cruzar la frontera hacia Argentina para ver a su familia. Lo hizo coincidiendo con el relanzamiento de la operación del Mossad en abril de 1960. En esos días, Harel decidió asumir personalmente la dirección del operativo y recopiló, en clave, todos los datos relevantes sobre Mengele. Sabía que, si era descubierto por las autoridades argentinas, justificar una acción encubierta ya sería difícil, pero justificar dos era sencillamente imposible. La oportunidad de atrapar también al ángel de la muerte durante la operación contra Adolf Eichmann se volvió más concreta cuando, durante los interrogatorios en su celda improvisada, Eichmann mencionó una pensión donde, según recordaba, Mengele había residido. El lugar estaba a cargo de una mujer alemana llamada Jurman, y aunque Iser Harel ya conocía esa dirección, le sorprendió que Eichmann confirmara su vínculo con ella. Se trataba de una casa aislada, rodeada por una cerca blanca, en una calle tranquila del conurbano bonaerense. La noticia generó tensión en el equipo. Zvi Aharoni, quien había sido clave en el seguimiento de Eichmann, expresó sus reservas. Para él y otros miembros de la misión, intentar una segunda operación ponía en riesgo el objetivo principal. La extracción de Eichmann aún no se había concretado y cualquier movimiento adicional podía comprometerlo todo. Aharoni reconocería más tarde que ni siquiera sabía quién era Mengele en ese momento, y que su única prioridad era regresar con el prisionero a Israel sin contratiempos. Pese a las advertencias, Harel no abandonó la idea. Carecía de personal suficiente, pero logró convencer a 2 agentes para ayudarlo. Menashe, que podría colaborar parcialmente, y Shalom Dani, quien se ofreció voluntariamente. Necesitaban más, especialmente personas que hablaran español con fluidez. En ese punto, recurrió a Meir Lavi, que había colaborado la noche del secuestro y quien, junto a su esposa, vivía en Argentina. Sin embargo, su dominio del idioma no era suficiente para infiltrarse como huésped en la pensión. Fue entonces cuando conoció a Binyamin y Ada Efrat, una pareja de israelíes residentes en Buenos Aires. Harel quedó impresionado. Binyamin hablaba como un local y estaba dispuesto a asumir cualquier encargo relacionado con Mengele. Durante los días siguientes vigilaron la pensión, se hicieron pasar por vecinos y simularon visitas casuales. Usaron cámaras ocultas en maletines para fotografiar a quienes entraban y salían, pero los rostros captados eran solo de niños. En un intento por obtener más información, Binyamin preguntó al cartero por un supuesto doctor Menele, argumentando que era su tío y que debía vivir por allí. El cartero respondió que alguien con ese nombre había estado en esa casa, pero que se había marchado semanas atrás. Ni él ni la oficina postal sabían su nuevo domicilio. Todas las cartas eran devueltas al remitente. No dispuesto a desistir, Harel siguió otra pista. Un pequeño taller donde Joseph fabricaba piezas para maquinaria textil y juguetes infantiles. Bajo el nombre de Gregor, había mantenido allí cierta actividad empresarial. Binyamin acudió al lugar fingiendo necesitar tornillos especiales, pero fue rechazado tras una breve espera. Nadie, según la secretaria, conocía a ningún Gregor ni realizaban ese tipo de trabajos. La pista del taller donde Joseph habría trabajado bajo el alias de Gregor se desvaneció rápidamente.
Aunque el comportamiento esquivo de la secretaria sugería que conocía ese nombre, Harel pronto comprendió que los vínculos del fugitivo con ese lugar habían cesado años atrás. Sin agentes capacitados para infiltrar con eficacia y con el equipo principal concentrado en Eichmann, el director del Mossad admitió que no podía continuar por esa vía. El margen operativo era mínimo y la prioridad seguía siendo la extracción segura del prisionero ya capturado. No obstante, Harel todavía contemplaba una última maniobra: capturar a Mengele pocas horas antes del despegue del avión de El Al que repatriaría a Eichmann. Para ello, pidió con urgencia a Tel Aviv que enviaran un grupo entrenado como comando, con el fin de asaltar la pensión si se confirmaba que Mengele seguía allí. El plan consistía en abordar a todos los residentes, verificar sus identidades y, si encontraban al antiguo médico de Auschwitz, subirlo al avión momentos antes del despegue. Como medida previa, envió a 2 agentes a la pensión de Vicente López para hacer una comprobación final. Benjamin Efrat, fingiendo ser técnico en calderas, logró entrar. Confirmó lo que los vecinos ya habían indicado. Los actuales inquilinos eran ciudadanos estadounidenses y no había rastro del sospechoso. Paralelamente, Meir Lavi, que debía hacerse pasar por repartidor, terminó optando por una llamada telefónica a la administradora, interrogándola sobre antiguos huéspedes. Harel se mostró molesto ante este desliz, ya que una imprudencia así, de haber estado Mengele en el lugar, podría haberlo puesto en fuga. Aunque las posibilidades eran mínimas, Harel reconoció que la sensación de haber estado cerca de capturarlo resultaba difícil de aceptar. Según sus cálculos, Joseph habría abandonado la pensión apenas semanas antes. Aunque desde mayo de 1959 residía principalmente en Paraguay, era sabido que visitaba Buenos Aires con cierta frecuencia para ver a su familia, y todo indicaba que aquella había sido una de esas visitas. Mientras la búsqueda simultánea se disolvía, el equipo cumplía con su objetivo principal. La noche del 20 de mayo, los agentes israelíes consiguieron embarcar discretamente a un Eichmann sedado en el aeropuerto de Ezeiza, haciéndolo pasar por un miembro enfermo de la tripulación del vuelo. Posteriormente, surgieron informes que sugerían que los servicios secretos argentinos habían seguido de cerca cada fase de la operación. Según documentos atribuidos a la SIDE, el gobierno de Frondizi habría ordenado no intervenir, limitándose a observar. Aunque existían indicios que apuntaban a una posible complicidad pasiva por parte del gobierno de Frondizi, lo cierto es que, apenas unas semanas después del secuestro de Eichmann, Argentina impulsó una condena formal contra Israel ante el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. El 5 de junio de 1960, la resolución fue aprobada por unanimidad. Israel había violado la soberanía argentina al llevarse a Eichmann mediante métodos clandestinos. Incluso los países tradicionalmente cercanos al Estado judío se sumaron a la reprobación. La posibilidad de que un presidente argentino priorizara los intereses israelíes por encima de los de su propio país resultaba, al menos públicamente, inaceptable. La explicación más plausible es que los servicios de inteligencia argentinos, superados por los acontecimientos, intentaron salvar su imagen redactando informes falsos tras el operativo. El incidente desató una oleada de reacciones antisemitas que se extendieron rápidamente por América del Sur. Cementerios judíos fueron vandalizados, escuelas incendiadas, restaurantes atacados con armas de fuego y varias sinagogas fueron blanco de explosivos. En Colombia, simpatizantes del nazismo organizaron actos en memoria de los criminales ejecutados en Nuremberg, mientras grupos juveniles de extrema derecha celebraban manifestaciones en distintas capitales de la región. El clima se tornó aún más sombrío cuando comenzaron a circular casos de violencia directa. En Montevideo, la vivienda del embajador israelí fue atacada con una bomba, y en Buenos Aires, Graciela Sirota, hija del dueño de una de las casas utilizadas por el Mossad, fue secuestrada, abusada y torturada con simbología nazi marcada en su cuerpo. Otro caso estremecedor fue el de Merta Penjerek, una joven asesinada tras ser vinculada con los movimientos logísticos del encierro de Eichmann. Frente a ese escenario adverso, Harel optó por actuar. En Tel Aviv formó una unidad especial con un objetivo claro: atrapar al ángel de la muerte. El centro de operaciones se ubicó en París y fue puesto bajo la dirección de Zvi Aharoni.
A partir de 1961, varios miembros del equipo se desplegaron en Europa y América Latina. En el continente europeo, intentaron acercarse al entorno familiar de Mengele y seguir los pasos de Hans Rudel, uno de sus antiguos protectores. En Sudamérica, la misión era infiltrarse en las redes que aún amparaban a los nazis fugitivos. Harel afirmó que esta nueva operación requería aún más recursos que la anterior, pero la presión política y las críticas internas pronto le pasarían factura. De Paraguay a Brasil, la ruta final del Ángel de la Muerte. Justo cuando el operativo del Mossad comenzaba a diluirse en las sombras de Vicente López, a más de 8.000 kilómetros de distancia, un empresario judío residente en la costa oeste de Estados Unidos abría su periódico con asombro. Allí, impresa en blanco y negro, reconocía la imagen del hombre con quien, años atrás en Buenos Aires, estuvo a punto de asociarse en el negocio textil. Incrédulo, telefoneó de inmediato a la mujer que los había presentado. Ambos confirmaron lo impensado. Aquel conocido era Joseph Mengele. En Paraguay, el fugitivo atravesaba una etapa crítica. Oculto en una propiedad rural de un empresario alemán llamado Alban Krug, al sur del país, las noticias sobre la captura de Eichmann, la orden de arresto emitida por Argentina y, sobre todo, la repentina muerte de su íntimo colaborador Federico Haase hundieron a Joseph en una profunda crisis emocional. En su diario, lamentaba con intensidad la pérdida de quien consideraba su mayor apoyo en tiempos inciertos. La muerte del arquitecto no solo representaba un golpe personal, sino también el colapso de su red de protección en Paraguay. Aislado y paranoico, comenzó a considerar seriamente la idea del suicidio. Pocos días después, un visitante conocido como Don C. aterrizó en una pista privada cercana a la finca, trayendo consigo publicaciones alemanas. En ellas, por primera vez, aparecían descripciones detalladas sobre los crímenes cometidos en Auschwitz. Mengele leyó con detenimiento, sintiéndose asediado por lo que calificó como una campaña de difamación impulsada por el odio ancestral del Antiguo Testamento. En su percepción distorsionada, todo formaba parte de una venganza global contra la memoria heroica del Reich. En paralelo, la Alemania federal volvió a impulsar una solicitud de extradición a Argentina, pese a la inexistencia de un tratado bilateral. La causa recayó en el juez Jorge Luque, quien veía en el caso una forma de restaurar la imagen internacional de su país tras el escándalo de Eichmann. Aunque la Alemania occidental ofreció por primera vez una recompensa pública por un criminal nazi, ningún delator respondió. Para entonces, Mengele ya se había esfumado. Los esfuerzos del juez Jorge Luque por dar con el paradero de Joseph Mengele comenzaron a tropezar con obstáculos insólitos desde el primer momento. Incluso sin ciudadanía argentina, y tras haber mentido en su declaración de entrada al país en 1949, la burocracia impuso que todo el expediente de extradición se ajustara al Código Penal argentino. Como si eso no bastara, los primeros documentos enviados desde Alemania llegaron redactados en alemán, cuando el idioma legal requerido era el español, lo que obligó a reiniciar el proceso. Pero lo más revelador fue la escasa precisión de la información remitida por la embajada alemana sobre los domicilios donde supuestamente había residido el médico nazi. Algunas direcciones carecían de localidad y otras resultaban erróneas. Por ejemplo, el número 968 de la calle Bertiz nunca existió. Los agentes, tras una búsqueda infructuosa, identificaron finalmente una variante plausible, Virrey Bertiz 970, en el suburbio de Olivos, donde antiguos vecinos afirmaron haberlo visto meses atrás, pero sin rastros actuales. El juez sospechó que las autoridades policiales ocultaban algo. Nunca logró probarlo, pero no descartaba que hubiese habido sobornos financiados por la familia Mengele. Otro equipo policial investigó una pensión ubicada en la calle 5 de Julio número 1074, en Vicente López. Allí fue interrogada la propietaria, Bergilda Jurman, quien admitió conocer a Marta, la esposa de Joseph, y a su hijastro, a quien identificó como Carlos Enrique, aunque negó haber tenido contacto con el fugitivo. Los datos eran los mismos que habían manejado los agentes israelíes meses antes, sin resultados. Ante la falta de avances, Luque solicitó una búsqueda nacional, pero inicialmente fue rechazada por el jefe de la Policía Federal, el almirante Niceto Vega, quien alegó que no iba a movilizar recursos para localizar a un extranjero que no había cometido delitos en Argentina. Solo semanas más tarde se envió un telegrama con la orden de captura, detallando la identidad y los domicilios sospechosos. Sin embargo, la información llegaba tarde. Mengele ya no se encontraba en el país.
Enterado del caos administrativo por Marta y su hijastro, que aún le visitaban esporádicamente en la granja de los Krug en Paraguay, Mengele no se sentía amenazado por los argentinos ni por los alemanes, sino por los israelíes. Temiendo ser capturado, decidió abandonar definitivamente Paraguay. En octubre de 1960 cruzó la frontera rumbo a Brasil, acompañado hasta el último momento por Hans Rudel y Alban Krug, quien lo despidió advirtiéndole que su guerra aún no había terminado. Allí, en una ciudad que describe con tráfico constante, colinas y ruido urbano, comenzaba su siguiente etapa, con la ayuda decisiva de Wolfgang Gerhardt, un ferviente nazi que le facilitó contactos, refugio y nuevos documentos. Tras su llegada a Brasil, el médico de Auschwitz se integró discretamente en el entorno de Gerhardt y sus contactos. Allí, el exilio ofrecía algo más que protección, un entorno donde su ideología no era cuestionada, sino compartida. La exaltación del nazismo persistía en gestos cotidianos, rituales familiares y una retórica de odio que encontraba eco en quienes lo rodeaban. En ese ambiente, donde su pasado no generaba rechazo sino comprensión, Mengele halló algo parecido a una validación. Para un hombre cada vez más aislado, rodearse de personas que no solo lo protegían, sino que reafirmaban su visión del mundo, era tan valioso como cualquier documento falso. La utilidad de Gerhardt para Joseph no se limitaba al fanatismo. Con contactos en el sector inmobiliario y conocimiento del interior brasileño, ofrecía rutas de escape y estancias remotas, ideales para un fugitivo como él. En una de estas propiedades, situada en Itapecerica, a unos 70 kilómetros de São Paulo, Mengele permaneció durante varios meses. Allí, Gerhardt le presentó a sus futuros protectores, Gesa y Gita Stammer, una pareja húngara exiliada desde 1948. Aunque afirmaban no simpatizar con el nazismo, compartían ciertas opiniones revisionistas sobre el Holocausto, lo que facilitó su disposición a recibir a un extraño como Peter Hochbichler, supuestamente un suizo interesado en la vida rural. La propuesta parecía ventajosa. Los Stammer necesitaban un encargado para una finca de 37 acres en Nova Europa, una localidad de colonos alemanes al noroeste de São Paulo. Peter se presentaba como ganadero experimentado, deseoso de invertir en Brasil. Aunque rechazó cualquier salario, afirmando que solo deseaba tranquilidad, su comportamiento pronto atrajo la atención de los trabajadores. Era mandón, irascible y poco diestro en labores agrícolas, aunque demostró cierta pericia veterinaria al operar exitosamente a un ternero con hernia. La impresión general, sin embargo, era la de un hombre reservado, ajeno a la realidad del campo, más interesado en leer filosofía que en liderar una plantación. Aquel contraste no pasó desapercibido. La señora Stammer decía sentirse incómoda por su actitud autoritaria, y al mismo tiempo, los empleados comenzaban a notar detalles inusuales. Siempre llevaba sombrero, incluso bajo el sol, y evitaba mostrarse descubierto. Su vestimenta formal, impropia del entorno rural, reforzaba la sensación de que aquel hombre ocultaba algo. Esa precaución tenía fundamento. Desde París, Zvi Aharoni dirigía una nueva unidad del Mossad enfocada exclusivamente en su captura. Si bien su paradero exacto seguía siendo un misterio, la red israelí había comenzado a reconstruir el mapa de sus movimientos, ampliando el cerco con paciencia y discreción. Zvi Aharoni, desde París, reconocía la frustración. Tras varios viajes a Paraguay en 1961, no lograron ninguna pista sólida. Algunos agentes adoptaron identidades encubiertas como historiadores o asesores financieros, pero ni siquiera lograron establecer vínculos directos con personas cercanas a Mengele. La hipótesis de que se ocultaba entre Paraguay y Brasil parecía firme, pero la falta de pruebas concretas impedía cualquier acción directa. A pesar de la inversión de recursos y del tamaño creciente de la operación, el Mossad no logró confirmar su paradero con la certeza que exigía un secuestro. Simultáneamente, Alemania Occidental seguía manteniendo su propia investigación. En febrero de 1961, Fritz Bauer amplió la solicitud de extradición a Brasil, basándose en rumores no verificados de que Mengele había huido allí. El diplomático Peter Bench, desde Asunción, recopiló documentos e intentó interrogar a posibles testigos, pero las autoridades paraguayas bloquearon el proceso, argumentando que no tenían obligación de colaborar si el acusado era ciudadano del país.
Debido al ambiente tenso que se respiraba en Nova Europa y a ciertas sospechas que comenzaban a surgir, Joseph Mengele accedió a mudarse junto a los Stamer a una finca en Serra Negra, una zona montañosa al norte de São Paulo. Aunque al principio se mostró reticente, pronto empezó a sentirse cómodo, colaboraba en tareas de carpintería y hablaba del lugar como un refugio espiritual. Pero ese aparente equilibrio no tardó en desmoronarse. Gita Stamer notaba sus cambios de humor. Pasaba de la afabilidad al retraimiento, y su trato hacia los trabajadores era humillante y agresivo. Las dudas crecieron. A pesar de afirmar que venía de una familia campesina, su forma de hablar, su interés por la literatura y su actitud paranoica ante las visitas contradecían su relato. Hasta que un día, entre las páginas de un periódico olvidado, Gita encontró una fotografía. Era un joven oficial nazi, con una sonrisa inconfundible. Lo confrontó y, aunque al principio cayó, esa misma noche admitió su verdadera identidad. El impacto fue inmediato. Geza Stamer viajó a São Paulo y contactó con Wolfgang Gerhard, quien prometió gestionar su traslado. Poco después llegó Hans Sedlmeyer desde Alemania, enviado por la familia de Mengele. Trajo dinero y promesas, pero ninguna solución. La tensión no hizo más que aumentar. Mengele comenzó a culpar a sus anfitriones de su situación y su actitud se volvió cada vez más hostil. En un momento de desesperación, los Stamer consideraron denunciarlo, pero Gerhard los disuadió con una advertencia apenas velada. El fin del verdugo. Mengele muere en libertad. Al romperse definitivamente la convivencia con los Stamer, Joseph entró en una etapa marcada por el aislamiento emocional y una creciente dependencia de la correspondencia familiar. Aunque todavía contaba con la ayuda puntual de Hans Sedlmeyer y del joven Karl-Heinz, fue su hijo Rolf quien ocupó un lugar cada vez más relevante en sus pensamientos. El fugitivo mantenía una intensa relación epistolar con él, no solo como forma de afecto diferido, sino como medio para influir en su percepción. En sus cartas, abundaban los reproches velados, apelaciones al deber filial y reflexiones amargas sobre su situación. Reivindicaba su inocencia con tono didáctico, intentando deslegitimar cualquier juicio ético o histórico sobre su pasado, al tiempo que lamentaba la falta de compromiso económico por parte de su hijo. Pese al entusiasmo inicial ante la idea de un reencuentro, Mengele intuyó que Rolf no buscaba reconciliación, sino respuestas. Esta sospecha lo llevó a adoptar una postura defensiva y retórica, insistiendo en que cualquier conversación debía evitar juicios simplistas o posiciones morales preestablecidas. En su visión, el diálogo debía ser entre iguales, libres de lo que llamaba resentimientos baratos o simplificaciones emocionales. Con el paso de los intercambios, se volvía evidente que su apertura era solo aparente. Rechazaba cualquier cuestionamiento profundo sobre su papel en Auschwitz y se refugiaba en ataques a la prensa, al comunismo y a la ignorancia histórica. La tensión epistolar se agravaba por los paralelismos constantes que establecía entre Rolf y Karl-Heinz. Elevaba al segundo como ejemplo de madurez, esfuerzo y lealtad, mientras denigraba las decisiones vitales del primero, desde su abandono del doctorado hasta el fracaso de su matrimonio. Incluso criticaba el estilo de vida de su hijo, acusándolo de aspirar a una falsa modestia incompatible con la dignidad familiar. Cada carta evidenciaba un intento persistente de moldear la identidad de Rolf desde la distancia, transformando la relación en un monólogo cargado de culpa y frustración. Por otro lado, la relación con los Stamer terminó por colapsar. Geza Stamer se marchó de la finca, y ni siquiera la llegada de Sedlmeyer con dinero logró revertir la ruptura definitiva. Superado el colapso con los Stamer y envuelto en una creciente soledad, el médico nazi canalizó sus energías hacia un objetivo cada vez más obsesivo: orquestar una visita secreta de su hijo Rolf. Desde 1973, había elaborado un plan meticuloso, casi militar, con instrucciones que detallaban cada paso del viaje. Recomendaba usar un pasaporte falso, evitar patrones previsibles, moverse entre estaciones de metro y hoteles sin levantar sospechas y abortar la misión ante cualquier indicio de seguimiento. Para Mengele, no existía margen para el error. El mínimo desliz podía costarle la libertad. Rolf, por su parte, tardó 4 años en aceptar la propuesta. No lo impulsaba el afecto ni la nostalgia, sino la necesidad de confrontar directamente al hombre detrás de décadas de justificaciones epistolares. Estaba harto de los intercambios por carta y del tono condescendiente de su padre, que nunca reconocía culpa ni aceptaba juicios sobre su pasado. Aún así, el viaje despertaba emociones contradictorias. Entre el deber familiar y la repulsión moral, entre la necesidad de respuestas y el temor de confirmar lo que ya sospechaba.
Durante ese tiempo, Hans Sedlmeyer, el intermediario habitual de la familia, se vio obligado a asumir el peso logístico de la operación. Gestionó encuentros previos con Karl Heinz para coordinar la entrega de dinero, revisó los posibles itinerarios desde Luxemburgo hasta São Paulo y trató de aplacar la ansiedad de Mengele, quien no toleraba cambios en el plan original. Las cartas del fugitivo destilaban impaciencia y control, exigía saber cada detalle del pasaporte falso, se oponía a que su hijo condujera sin la documentación adecuada y se escandalizaba ante la idea de que Rolf actuara como turista sin seguir instrucciones estrictas. Simultáneamente, Sedlmeyer advertía a Joseph sobre el abismo generacional que lo separaba de su hijo. Le recordaba que el mundo había cambiado y que no podía juzgar desde la distancia una realidad que ya no comprendía. Pero las tensiones no tardaron en agravarse. Cansado de las exigencias, Sedlmeyer pidió ser relevado del papel de mediador. Sin embargo, acabó cediendo una vez más para evitar que la reunión se frustrara. Finalmente, el viaje quedó fijado para octubre de 1977, con una visita adicional de Hans Rudel en el horizonte, aunque el encuentro entre padre e hijo aún distaba mucho de lo que ambos esperaban. Tras fijar la fecha definitiva del viaje, Rolf partió desde Frankfurt hacia Río de Janeiro a bordo de un vuelo charter de Varig. Portaba un pasaporte robado meses antes a un conocido durante unas vacaciones. El parecido entre ambos le pareció suficiente para eludir controles migratorios y el documento, según su padre, debía ser a prueba de errores. Junto al pasaporte llevaba regalos para los Bossert, dinero en efectivo, un diccionario de latín y varios encargos personales de su padre. Lo acompañaba un amigo íntimo cuya identidad nunca reveló, responsable de llevar su pasaporte real por si surgían complicaciones. Mientras él cumplía la visita en São Paulo, su acompañante disfrutaría unos días en la playa y ambos regresarían juntos en el vuelo de vuelta. Rolf pasó la primera noche en un hotel de lujo en Río, registrado bajo la identidad prestada, y al día siguiente tomó un vuelo doméstico hasta São Paulo. Para asegurarse de no ser seguido, tomó varios taxis y evitó rutas directas antes de llegar al domicilio de los Bossert. El trayecto final lo completó en una furgoneta desvencijada, atravesando caminos de tierra hasta un barrio modesto, donde le aguardaba la casa de su padre. El reencuentro, tras más de 2 décadas, no se dio en un escenario imponente, sino en una humilde vivienda con suelo de ladrillo y mobiliario escaso. Mengele, envejecido, visiblemente ansioso y conmovido, recibió a su hijo con un abrazo torpe y lágrimas en los ojos. Los primeros intercambios fueron cautelosos. Rolf optó por adoptar un tono moderado, escuchando los argumentos de su padre sin confrontarlo abiertamente, con la intención de hacerle bajar la guardia. Poco a poco, comenzó a plantearle preguntas incisivas sobre su paso por Auschwitz, evitando juicios directos y buscando inconsistencias. Joseph respondía con divagaciones filosóficas, referencias pseudocientíficas y largas justificaciones sobre la selección de prisioneros, equiparando su labor a la de un médico de guerra obligado a decidir a quién atender primero. Rechazaba cualquier responsabilidad en las muertes y defendía que su intervención, según él, había salvado vidas. Durante las 2 semanas que convivieron, Rolf comprobó que su padre conservaba lucidez intelectual, pero también una desconexión total con los principios más básicos de humanidad. A pesar de sus intentos, no logró obtener una sola admisión de culpa. Al final comprendió que no habría reconciliación moral posible. Mengele no entendía o no quería entender que su sola presencia en aquel lugar lo convertía en parte del horror. Pese a la tensión acumulada durante las conversaciones, Rolf pasó la mayor parte de sus días en compañía de los Bossert, una pareja que había ganado la confianza de su padre y que, a diferencia de los Stammer, lo trataba con una mezcla de respeto, afecto y nostalgia. Desde el primer momento, los Bossert intentaron que su visita fuera lo más agradable posible, aunque no tardaron en notar cierta distancia emocional entre padre e hijo. Liselott, la esposa, lo resumía con franqueza. No parecía haber una conexión real entre ambos, pero sí una forma de respeto silencioso, marcada quizás por el conflicto generacional y el abismo moral que los separaba. Rolf, en cambio, observaba con atención el tipo de vínculos que su padre había establecido con las 2 familias que lo habían acogido en Brasil. Mientras los Stammer acabaron sintiéndose hostigados por su actitud autoritaria y su carácter inflexible, los Bossert hallaban en él un interlocutor brillante, capaz de ofrecer respuestas a sus inquietudes del pasado. Además, valoraban que, pese a sus excentricidades y episodios de mal genio, necesitaba su ayuda y su devoción, algo que estaban dispuestos a ofrecer sin esperar nada a cambio. Cuando les incomodaba su presencia, simplemente se alejaban o se lo hacían notar sin rencores.
Durante aquellos días, Rolf acompañó a su padre a lugares con significado personal. Juntos visitaron propiedades anteriores en Serra Negra y Calleiras, donde fueron recibidos cordialmente. También viajaron a Bertioga, una playa al este de São Paulo, sin saber que sería allí donde su vida terminaría 16 meses después. En una joyería local, Mengele le compró un anillo con esmeralda a Almud, prometida de Rolf, como gesto de reconciliación o quizás de despedida anticipada. A medida que la visita se acercaba a su fin, la atmósfera entre ambos parecía menos tensa, aunque Rolf era consciente de que sus diferencias seguirían sin resolverse. El día de la partida, el reencuentro se cerró con una despedida breve y contenida en el aeropuerto de São Paulo. Joseph, paranoico ante la posibilidad de ser observado, apenas articuló una frase antes de alejarse. Rolf sabía que no volvería a verlo. El regreso de Rolf a Alemania marcó el fin de cualquier esperanza de reconciliación duradera entre padre e hijo. A pesar de la contención emocional durante el viaje, Joseph Mengele quedó profundamente afectado por la partida. En las semanas siguientes, intentó mantener el vínculo a través de cartas, agradeciéndole los días compartidos y lamentando lo breve del encuentro. En sus palabras se percibía una mezcla de orgullo contenido y resignación amarga. Reconocía que su hijo no había sucumbido a su influencia, pero celebraba al menos haber sido visitado por alguien de su sangre. Al mismo tiempo, el deterioro físico y psicológico se hacía más evidente. Rechazaba mudarse a zonas más agradables, temiendo que cualquier nuevo contacto pudiera representar una amenaza. Su aislamiento era ya absoluto, pero anhelaba compañía. A nivel físico, el cuadro era cada vez más preocupante. Hipertensión, infecciones, dolores crónicos en la espalda y problemas prostáticos lo llevaban al límite. Las pocas personas que aún lo trataban comenzaban a evitarlo, cansadas de sus lamentos. Incluso sus allegados, como Wolfram Bossert, lo trataban con indiferencia. Para Mengele, aquello era casi una traición. En una carta a Sedlmeyer, lamentaba que ni siquiera había sido informado del nacimiento de su nieto, y la falta de noticias de Rolf lo sumía en una tristeza silenciosa. Fue entonces cuando aceptó una invitación de los Bossert para pasar unos días en la playa. Según él mismo dijo antes de partir, «Voy porque mi vida ya ha terminado». Al llegar la tarde del 7 de febrero de 1979, el médico nazi acabó accediendo a salir. El sol seguía cayendo con fuerza cuando decidió entrar al mar, quizá buscando algo de alivio. En un primer momento, nada indicaba peligro, pero apenas unos minutos después comenzó a agitarse, atrapado por una corriente que se intensificaba rápidamente. Andreas Bossert fue el primero en darse cuenta de que algo no iba bien y alertó a su padre, que reaccionó de inmediato. Wolfram Bossert se lanzó al agua sin vacilar. Alcanzó a Mengele cuando apenas podía moverse, paralizado por una segunda apoplejía. Con enorme esfuerzo, nadó con una mano mientras sostenía el cuerpo con la otra, sin sentir fondo bajo sus pies. Por un instante, Mengele pareció recuperar la consciencia y trató de bracear por sí mismo, pero aquella fugaz voluntad se desvaneció tan pronto como apareció. El brazo se desplomó, el rostro perdió toda expresión y ya no hubo más reacción. A duras penas, Bossert logró aprovechar el empuje de las olas para acercarse a la orilla. Un grupo de personas se adentró en el agua para ayudar a sacar el cuerpo. Mengele fue depositado sobre la arena mientras un médico presente intentaba reanimarlo. Durante breves segundos pareció haber una tenue respuesta, pero los intentos resultaron inútiles. Con el paso de las horas y el avance de la marea, el cuerpo tuvo que ser desplazado varias veces para evitar que el agua lo cubriera. La escena, cada vez más absurda y desoladora, culminó con la llegada del agente Expedicio Díaz Romao. Ya era de noche cuando se presentó. Frente al cadáver, Liselott Bossert sostenía una vela encendida, en cuclillas junto a su cabeza, repitiendo con voz quebrada: «El tío ha muerto». Joseph Mengele murió sin haber sido capturado, juzgado ni siquiera identificado con certeza durante décadas. Su impunidad no fue casual. Resultó de la ineficacia de los mecanismos legales internacionales, del desinterés de algunos gobiernos y de redes de protección que lo acogieron sin consecuencias. Ni la Alemania occidental logró emitir una orden de arresto efectiva hasta bien entrada la posguerra, ni el Mossad priorizó su caso con la misma intensidad que el de Adolf Eichmann. El sistema judicial internacional mostró sus límites. Cada país pedía más pruebas, más garantías, más trámites. Pero mientras tanto, el tiempo jugaba a favor del fugitivo.
A pesar de múltiples pistas, su rastro siempre se evaporaba antes de cualquier operativo real. Las prioridades políticas cambiaban, y Mengele seguía libre. Su caso no solo evidencia una huida física, sino también una evasión simbólica. Nunca se enfrentó a los testimonios, nunca escuchó los cargos, ni nunca se vio obligado a justificar sus actos. Y ese vacío dejó abierta una herida histórica, la de un crimen sin castigo, amparado por la demora, la burocracia y la negligencia.